dones está abierto para que cada uno de nosotros también lo podamos tener. Entonces, no creo que solamente los eruditos puedan entender correctamente la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo una vez recibamos el Espíritu Santo. Perfecto, me gustan esas respuestas. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión respecto a este tema? Una última opinión por ahí, ¿quién dice yo? Es que Brian es un erudito. Brian es un erudito. Bueno. Listo, bueno, entonces, pues sí, entonces, dígame. Disculpa, nosotros pensamos que, bueno, como hijos de Dios, todos tenemos la capacidad de entender su palabra. Ok, buena respuesta, me gusta, corta y sencilla y al fondo, ¿no? De una. Gracias, mis amigos de Fundemar. Listo, bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a esto, ¿no? Sabes que siempre me gusta tener un versículo por ahí. Y vamos a mirar esta parte que dice ahí. No toda la Biblia es fácil de entender. O sea, comencemos por ahí. No toda la Biblia es fácil de entender, pero vamos a ver que lo más necesario para nosotros sí es fácil de entender. Entonces, vemos qué dice la Biblia. El apóstol Pedro decía esto. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Mira, cuando uno dice, es que Dios es paciente, gloria a Dios porque Dios ha sido paciente, porque Dios fue paciente y nos esperó, ¿verdad? Tanto tiempo nos esperó y hoy en día estamos en su regazo. Entonces, esa paciencia de Dios significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Mira, ya estaban reconociendo estos tipos. Pablo es un manteso. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia predicación. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que ya había un problema, digámoslo, había un problema ya en ese momento. Y yo les decía y les he venido diciendo en clases anteriores y en módulos anteriores que nosotros siempre hemos visto que la iglesia primitiva sufrió muchos ataques, ¿no? De los gnósticos, de los judíos, de los ortodoxos, etcétera. O sea, siempre sufrieron ataques y había gente que siempre acomodaba las cosas para sus conveniencias. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Pedro, que definitivamente sí, hay cosas que tiene la Biblia que son bastante complejas, ¿sí? Pero no toda la Biblia. Ahorita decían, sí, o sea, a todos los hijos de Dios podemos entender la Biblia con revelación. Mira, yo conocí una señora que ella aprendió a leer porque se convirtió al cristianismo, ya estaba bastante adulta, y se convirtió al cristianismo y sintió la necesidad de aprender a leer para conocer a Dios a través de la escritura. Entonces esta persona empezó a leer. Uy, tuvieras cómo hablaba esa señora tan bonito de Dios. De pronto Bambán se acuerda de ella, de Rosapita, la hermana Rosapita. Y esta señora, Dios mío, o sea, uno la escuchaba hablar y hablaba con un amor, y cuando hablaba y recitaba los versículos, uno se impresionaba de lo que esta señora, que digámoslo, aprendió a leer ya adulto, cómo podía entender cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿hay cosas complejas en la Biblia? Sí. Ejemplo, Apocalipsis, el libro de Daniel. Hay cosas muy complejas. Las visiones del profeta Ezequiel, o sea, son cosas bastante complejas que vamos a necesitar un conocimiento más de contextos, de historia, de idioma. Vamos a necesitar un contexto bastante amplio para poder entenderlo, ¿sí? Pero digamos que para entender nosotros que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, cuando lo estamos leyendo en la Biblia, creo que no necesitamos mucho contexto, ¿cierto? Creo que me estoy dando a entender que no necesitamos mucho contexto, no necesitamos incluso tener tanto conocimiento, simplemente, y mira lo que el Señor dice, ¿no? Dejar que su corazón sean como los niños, dejen que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. O sea, es como si el Señor te estuviese diciendo o nos estuviese diciendo, mira, si necesitas el conocimiento,
pero tu corazón tiene que ser como el del niño que curosea, como el niño que quiere más, como el niño. Cierto, es bonito uno sentarse al lado de un niño y el niño empieza como, ¿por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué? Yo a veces me pongo con Dante, el hijo de Joaco, y Dante a veces me dice, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y a veces esos porqués de los niños, entonces esos porqués de inocencia es lo que creo que Jesús en muchas ocasiones se refería a que nosotros fuéramos como esos niños, de esa inocencia, no como niños, digamos, inmaduros, sino como niños al momento de ser inocentes para leer la palabra, llegar con esa humildad para leer la palabra de Dios. Entonces, la Biblia frecuentemente afirma su propia claridad. Entonces, un tema hoy, para los que toman nota, un tema hoy que vamos a tener en cuenta es la palabra claridad. O sea, ¿qué tan clara es la Biblia? ¿O qué tan difícil de entender es la Biblia? Entonces, la claridad de la Biblia tiene que ver, dice, la claridad de la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en general para leerla y entenderla. O sea, nosotros, como lo que les acabo de decir, tenemos que tener una conciencia para leer la Biblia. No es como que, ay, sí, voy a leer la Biblia y que Dios me hable. Entonces cogemos la Biblia y tiramos el dedo. No, o sea, creo que Dios es un Dios que a veces en misericordia, ¿no? Nos habla en esos flechazos que nosotros abrimos la Biblia y, ay, aquí dice tal cosa. Sí, pero no, Dios es más de orden. Entonces, creo que cuando nosotros hacemos un devocional, cuando ahorita se acuerdan la temporada cuando teníamos los manuales estos hace un año, cuando comenzamos también con unos manuales de unos diarios que nos dieron en la iglesia y bacán, íbamos tomando el diario. Esas cosas nos recuerdan y nos afirman y nos dan claridad y y nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de leer la Biblia. De pronto, tú dices, ay, pero es que yo tengo tantas ocupaciones y es que yo tengo tantas responsabilidades y a veces nos olvida, ¿no? Que más que una responsabilidad con Dios es un deleite. O sea, yo en Dios encuentro refugio, yo en Dios encuentro aceptación, yo en Dios encuentro afirmación, identidad, amor, todas estas cosas. Entonces, es más como que leerla buscando y conociendo quién es Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. No dice cómo, ¿ah? No dice que cascándolos, que regañándolos. No, dice que se las inculque. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, aquí vemos que aquí nos invitan, ¿cierto? Deuteronomio nos invita a que la palabra de Dios la meditemos. Y mira que también, esto fue mucho antes, pero un tiempecito después, Josué se encontraba en una situación y una de las instrucciones que le da el Señor es como que medita en la palabra de día y de noche. O sea, no es que tú te vuelvas religioso como hacen los judíos y les voy a decir literalmente que hacían los judíos en una época. Ellos literalmente hacían esto que yo voy a hacer ahorita, que me pueden ver por ahí en la camarita chiquitica. Ellos cogían la palabra de Dios y escribían en un papelito y se amarraban una cajita aquí y aquí se colocaban un versículo o no, en eso no. Acuérdense que eso no tenía versículo en esa época, sino como una cita, ¿no? De un texto de los profetas o del salmo, de lo que fuera, o de la ley, y andaban con la cajita aquí pegada en la frente para recordar eso siempre. De pronto era como para fortalecerse en un área específica o algo por el estilo. Pero imagínate si nosotros andáramos así todo el tiempo. Y por eso cuando hablan del nuevo pacto, dice, yo les vengo a traer un pacto nuevo y un pacto que que tiene que ser sellado en sus corazones. Alguien mencionó ahorita, creo que fue Brian, que hablaba de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y es que ese pacto nuevo traía el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos entender la palabra de Dios de una manera más viva y eficaz. Entonces, hay un... nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios
cuando la meditamos, no es eso de, como les decía, de los judíos, de estar con la cosita en la cabeza o qué sé yo, andar con la Biblia bajo el brazo, no. Cuando habla de meditar es que nosotros en nuestra vida diaria pensemos como Dios está conmigo y su palabra dice que está conmigo en medio de la dificultad. O sea, meditemos en eso, que meditemos también en por qué Dios dijo esto, ¿sí? ¿Por qué Dios le dijo a Jonás estas cosas? ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos estas cosas? ¿Por qué? O sea, cuando si ven que vamos razonando y esos razonamientos nos llevan nosotros como a profundizar el corazón de Dios. Y cuando empezamos a cuestionar estas preguntas, acuérdense que yo les hablo de los cuestionamientos buenos, a cuestionar estas preguntas y vamos entendiendo como que, hey, es que Dios quería definitivamente que descansaras en Él. Es que Dios quería que aprendieras a confiar en Él. Es que Dios quería, cuando empezamos a meditar la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia no es tan compleja desde muchos puntos de vista. Miremos qué dice el Salmo 19:7. Dice, el mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Y otra parte de los salmos, en el 119, me encanta el Salmo 119, es uno de los capítulos más largos de la Biblia, es el Salmo 119. Entonces dice, la exposición de tus palabras nos da luz y entendimiento al sencillo. Bueno, ¿qué quiere decir esta palabra sencillo? Aquí este sencillo viene de un término que significa petit, del hebreo. Dice, no es meramente el que carece de capacidad intelectual. Ojo, el sencillo no es el que carece de capacidad intelectual. Así que no te preocupes si no has ido a la universidad, si estás comenzando la universidad, si no has estudiado teología, no te preocupes. Mira lo que dice el significado de la palabra sencillo aquí. Dice, no es carencia de tu capacidad intelectual, sino el que carece de sano juicio, el que es proclive a cometer errores, ¿ok? Y que fácilmente puede dejarse desviar. O sea, simplemente, mira que el Proverbios capítulo 1 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el Salmo capítulo 1, bienaventurado el hombre en que el que se deleita en tu palabra. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos viendo que el sencillo que nos muestran aquí no es un sencillo como del vulgo, no, el sencillo es simplemente es una persona que no le pone el sentir a la palabra de Dios, que no le da la importancia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan comprensible y tan clara que incluso le da sabiduría a los sencillos. ¿Sí? Porque mira, es inevitable que tú vayas leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios no haga algo en tu corazón. Me acuerdo del ejemplo que Carlos nos puso aquí hace unos martes cuando él decía que ellos regalaban las Biblias en las cárceles y una persona arrancó una Biblia y una hoja del Nuevo Testamento y empezó a leerla y de repente se la iba a fumar, ¿no? Y de repente esto empezó a hacerle fuego en su corazón y esta persona fue transformada por la palabra de Dios. Digamos que era un sencillo porque era una persona que no había estudiado teología nunca, pero la palabra se hizo vida en su corazón. Entonces, ninguno debe pensar de sí mismo que es demasiado necio para leer la Biblia y entenderla lo suficientemente para que ella le dé sabiduría. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros tenemos que leer la Biblia con humildad, sabiendo de que la Biblia es superior porque es la palabra de Dios y la necesitamos en nuestra vida. Y cuando nosotros vamos con un corazón de esta manera, creo que ya de por ende estamos reconociendo que Dios puede darnos respuesta a lo que nosotros vamos a colocar el tiempo en leer estas palabras. Entonces, sigamos. Ahí se me queda trabajo. Cuando hablamos de esto también en los evangelios, es importante. Imagínense. En los evangelios nosotros encontramos cuando Jesús hablaba, ¿no? Decía, y ustedes no han leído, y no han leído en las escrituras. O sea, cuando Jesús hace estas aclaraciones, Jesús tenía una intencionalidad. Mira también esta parte que dice, y ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. O sea, aquí Jesús no estaba diciendo, no es que tú no, incluso Jesús aquí estaba cuestionando a unos
personajes en particular. O sea, aquí Jesús estaba hablándole a los religiosos y les estaba diciendo, mira, ustedes creen conocer la palabra de Dios, pero es que ustedes no le dan la relevancia en su corazón. Simplemente se la ponen aquí en la frente, pero por eso era que Jesús también llegó en un momento y les dijo que ustedes son como lápidas resplandecientes. ¿Y qué es una lápida? Vayan a un cementerio y miren una lápida. Se ve bonita y incluso las mandan a hacer de mármol, yo qué sé, de cerámica, y eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Mírenlas cómo se ven, pero que acarrean muerte. Entonces, era porque tenían la palabra de Dios, y Pablo más adelante lo dice en la carta a los Corintios, que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, no es leer la Biblia por leerla, es simplemente darle a la palabra de Dios la relevancia que quiere, que necesita. Pablo da por sentado que sus oyentes, hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Entenderán lo que les escribe y los anima a que hagan circular estas cartas. O sea, Pablo escribió una carta. ¿Te acuerdas que yo la semana pasada o antepasada les colocaba el ejemplo de Filemón? Como que, llegó carta de Pablo para los Efesios, y una carta para Filemón. Entonces, pero esta carta para Filemón fue tan firme, o sea, tenía un mensaje de restitución, tenía un mensaje de liberación, tenía un mensaje de darle a alguien dignidad, que yo me imagino que por eso fue que esa carta, Filemón, después que hizo lo que Pablo le mandó escrito en esa carta, Filemón le dio salida a la carta, ¿no? Esto está muy bueno, o sea, esto ya yo lo recibí, ya yo recibí la instrucción, viví bajo la instrucción, ahora ¿qué tengo que hacer? Esto tienen que entenderlo en la iglesia. Y mira lo que dice, una vez que se hayan leído ustedes esta carta, que se las lean también a la iglesia en la Odisea. Entonces, Pablo aquí lo que está dando es un mandato, o sea, si este mensaje les ayudó, por favor, manden este mensaje a otra gente que también les puede ayudar, porque pueden estar pasando por las mismas dificultades. Entonces, pero mira ¿qué es lo que quiere encerrar esta parte de esta diapositiva que estamos viendo? Que el mensaje en muchas ocasiones no era tan complejo, porque Pablo estaba diciendo, bueno, ya lo entendieron, pásenlo, ¿sí? O sea, era como, no sé si algunos de ustedes han conocido el periódico que regalan en la calle, que el ADN tiene una publicidad que dice, ya lo leíste, pásalo. Y yo lo hacía, o sea, yo me leía el ADN y me lo daban en la calle y yo lo pasaba. Era por esto, porque era como esto, o sea, ya me enteré, pásalo. Era como que la intención de Pablo era esto, tampoco escribir cosas complejas. Claro, dentro de la doctrina que escribió Pablo, acuérdense que Pablo se dedicó a explicar todo lo que Jesús hizo, a explicar incluso lo que Jesús no dijo. Pablo explicó lo que Jesús no dijo. Pablo explicó lo que mucha gente en esa época no entendía del sacrificio de Jesús, de la restitución, ¿cómo es que se llama esto? La resurrección de los muertos, de los dones. O sea, allá nosotros vimos en los evangelios que Jesús dijo que va a venir el Espíritu Santo, que no se vaya, vino en hecho, pero y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pablo llegó y explicó el mensaje de una manera clara en algunos casos, pero compleja en otros casos. ¿Por qué compleja en otros casos? Un ejemplo, usted vaya y habla su Biblia en Romanos capítulo 7, y usted lo sabe encontrar con un trabalengua, ¿no? Un hombre queriendo entender su naturaleza, pero lo explica de una manera a veces, o sea, se ve tan fácil cuando la lees, pero cuando tú después quieres entender qué es lo que el tipo dice, necesitas releerlo tantas veces que termina diciendo, ay, miserable de mí, porque él empieza a decir como que el bien que quiero hacer no lo hago, en cambio el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y entonces es su dilema, ¿no? Entre la naturaleza pecaminosa y lo que Dios ya está haciendo en su vida, y él como que, hey, yo no quiero pecar, pero mi naturaleza me lleva a pecar.
yo no quiero hacer esto, pero esto es lo que termino haciendo y tal. Entonces, él tiene un dilema ahí en Romanos capítulo 7. Pero lo más bonito de todo esto es cuando tú llegas a Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice que para el que está en Cristo hay salvación. O sea, no hay condenación para el que está en Cristo. O sea, es como afirmando, ¿no? Que dice, ¿sabes una cosa? Tú tienes este dilema en que estás pecando aún siendo cristiano. Mira lo que está diciendo Pablo ahí, ¿no? Te cuesta dejar el pecado, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenido al club, te está diciendo Pablo. Bienvenido a mi club. Eso es Romanos capítulo 7. Pero cuando llega el capítulo 8, ya es Pablo traduciendo el lenguaje del cielo que dice, pero ¿sabes una cosa? Eso es normal que estés viviendo eso. Pero lo bonito es que ya no hay condenación para ti. Y claro, y tú empiezas a leer capítulo 8 de Romanos y te dice, bueno, porque es que tienes un Espíritu Santo que intercede por ti, porque tienes un Espíritu Santo que esto, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí ven que hay unos pasajes que no son tan fáciles de entender, incluso que los escribió el mismo Pablo, tratando de explicar cosas, pero hay otros que son verdaderamente edificantes y que son muy fáciles de entender también. Entonces, para que no pensemos que comprender la Biblia de alguna manera era fácil para los creyentes del primer siglo. O sea, imagínense esto, sin internet, una iglesia en crecimiento, tantas preguntas, tanta gente hablando cosas que no eran, tanta gente queriendo tomar protagonismo. ¿Se acuerdan que incluso le decía que habían gnósticos que escribían a nombre de figuras para colar algunos evangelios? Entonces, no era fácil el ambiente. Y algo que una de las cosas que leía por ahí también era como que, imagínense, o sea, los gentiles, al menos el judío cristiano, o sea, el que era judío, ay, claro, digamos que de alguna manera era como reconocer a Cristo, que Cristo era el Mesías que siempre esperaron. Bueno, sabían que había un Mesías, pero imagínate, tú eras gentil. De cosas sabías que hacía un pueblo judío que adoraban a Dios, pero, o sea, tú adorabas 10,000 dioses, o sea, tú eras un gentil en la época, ¿no? Y de repente te vienen y te dicen, no, mira, es que hay un Cristo que vino, ¿qué tal? Ok. Ok. Y de alguna manera abres tu corazón, le abres tu corazón al Señor, lo recibes y ahora dejas tu antigua manera de vivir, empiezas a buscar el conocimiento en las cartas estas que tenía. Yo me imagino que en esa época era mucha obligación tener que ir a la iglesia porque necesito enterarme cómo va el asunto, necesito enterarme más de Jesús porque yo no lo conozco. En cambio, el judeocristiano, digamos que conocía más a Dios, aunque no tenía la relación con Dios, porque era un Dios lejano para ellos. Era un Dios que, acuérdense, que cuando nada más ellos no mencionaban la palabra Jehová porque ya estudiamos en módulos anteriores la complejidad de la palabra, del nombre de Dios, ¿no? Y entonces, pero ellos tenían un conocimiento de Dios, los judíos cristianos, y de pronto para ellos era una cuestión de religiosidad, morir a esa religiosidad para conocer la verdadera relación a través de Cristo y ahí llegar al Padre. Pero creo que los primeros gentiles que se convertían tenían una ventaja, venían de no religiosidad, pero venían de aceptar la verdad de Cristo facilito, pero ahora tenían que alimentar esto y tenían que sumergirse en esto. Entonces, era necesario ir a la iglesia, era necesario estar conectado con la iglesia para esta gente. Hoy en día nosotros abrimos nuestro celular y ahí está la Biblia. Y queremos profundizar este tema y tú te vas al internet y vas a encontrar, pero esta gente no, definitivamente esta gente necesitaba claridad, ¿verdad? Necesitaba claridad para poder entender quién era Jesús, cuál era la doctrina, qué tenía que ver ese Dios de los judíos que ahora es mi Dios, pero sin ser judío, y por qué allá en Gálatas a los de Galicia los gentiles tenían que circuncidarse. ¿Y esto cómo es? ¿Y será que a nosotros también? Entonces, imagínate tú, había mucha tela por cortar en todo este ambiente, pero a pesar de todo esto, eran creyentes nuevos
que mira lo que dice aquí, no tenían ningún trasfondo previo de ninguna sociedad cristiana y que tenían escaso o ningún entendimiento de la historia y de la cultura de Israel. Y ahora me toca aceptar este Dios de ellos. Entonces, es ahí cuando nosotros entonces miramos y decimos, oye, ellos creyeron, se mantuvieron en esa verdad que recibieron de los apóstoles. Y mira, que gracias a ellos hoy también, porque la iglesia primitiva, sin lugar a dudas, fue gente que arriesgó su vida, gente que definitivamente hoy le debemos mucho a nosotros porque la iglesia primitiva, digamos, le tocó padecer, ¿no? Le tocó padecer para que hoy tú y yo tengamos una Biblia en el celular o en la mano, yo no sé, y para que hoy tengamos libertad nosotros incluso de predicar el evangelio y de recibir doctrina aquí. Créeme que en Afganistán ahora mismo tuviéramos, qué sé yo, escondidos abajo de tierra haciendo esto porque allá es prohibido hacerlo, pero bienaventurados, ¿no? Para Colombia y bendito nosotros que nacimos en esta tierra, que tenemos esta libertad para hablar esta maravillosa mensaje de la palabra de Dios. Entonces, las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no necesitamos, digamos, un entendimiento, un conocimiento puntual en la palabra de Dios, lo que sí necesitamos bastante, porque es inevitable. Una vez, hace muchos años, yo escuché a José Ordóñez decir algo que es absolutamente cierto. Y José Ordóñez decía, en la casa siempre nos dijeron, estudias para que seas alguien en la vida y para que seas alguien bueno. Y entonces dice José Ordóñez, y que, ¿quiénes han sido los mayores despilfarradores y ladrones del país? Gente que fue a la universidad, gente que estudió, gente de las mejores familias. Hay un ejemplo, ahí están los nules, ¿no? Todo lo que se robaron y bueno, y vemos cosas así, ¿no? Como que se nos dijeron, estudia para que seas alguien. Pero mira, y a veces pensamos que también tenemos que estudiar mucho para poder conocer la profundidad de Dios. Yo les digo algo personal mío. Yo simplemente estudio porque a mí me gusta tener algo que decirle a la gente que no entiende, poder tener conocimiento para explicarle a la gente. Yo no estudio para saber más para mí, yo estudio para de pronto saber más para poder dar algo mejor para ustedes, por ejemplo, porque Dios a mí me llamó a esto, a enseñar, a corregir con la palabra de Dios. Entonces, yo por eso es que estudio. Y no lo hago como con una motivación, digamos, equívoca, como, sí, yo tengo este título. No, sencillamente a mí los títulos no me importan porque simplemente yo el conocimiento lo quiero es para poder transmitir mejor y de una manera más pura y más limpia lo que la Biblia nos quiere enseñar. Entonces, eso es una cualidad una cualidad moral. Porque entonces, con este ejemplo que les quería decir también, oiga, que en la casa de nosotros es donde nosotros primeramente, me gusta, eso lo dice José Víctor Dugán, él dice como que, o sea, en la iglesia primitiva, lo primordial nacía en la casa, en el hogar, o sea, el hogar era donde el evangelio digamos, se cimentaba en el corazón de los creyentes. Entonces, tú ibas a la iglesia, recibías una instrucción, ibas en la casa y compartías esa instrucción en comunidad, ¿verdad? Y entonces era como que, hey, wow, o sea, imagínate un Timoteo que era un Timoteo que era un muchacho y recibió la palabra de Dios y cuando iba a la casa, claro, su tía y su mamá, que Pablo las menciona en las cartas, era como que, hey, tú ves quién llegó a ser Timoteo en la iglesia primitiva desde muy joven, ¿no? Era un muchacho, aproximadamente 17, 18 años, hasta 20 dicen que podía tener Timoteo. Pero entonces, para que Timoteo haya llegado a donde llegó, ¿sabes por qué fue? Porque Timoteo en la casa, acuérdate que en ese tiempo ir a la universidad o pensar en estudiar, eso era muy costoso, pero que te cimentaran en la palabra de Dios en la casa, mira lo que causó en la vida de Timoteo.
Entonces, podemos buscar ejemplos incluso de la actualidad, a gente que ha sido buen testimonio y cosas por el estilo. Entonces nosotros tenemos que ser ese ejemplo de moral para poder entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como es espiritual, también necesitamos tener una actitud espiritual. Mira lo que dice primera carta a los Corintios 2:14. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y entonces, ¿no les ha pasado que de pronto alguien muy cercano a ustedes, un familiar, incluso a tus papás, te pudieron haber hecho esta pregunta, a tus hermanos, no sé, como que, oye, pero es que te lavaron el cerebro, ¿no? En esas iglesias cristianas ya lavan el cerebro. Esa gente allá te meten una cosa en la cabeza. Claro, para ellos es locura, ¿cierto? Pero lo que ellos no saben es que en nuestro corazón, en nuestra alma, pasó algo. En nuestro interior hubo algo que ya no es igual, que tú incluso te quedas sin palabras para explicar que antes tu vida era tiniebla y ahora son luz. Ay, para ti a veces te cuesta y no encuentras palabras para decir que tú antes vivías en tristeza y en soledad y ahora disfrutas simplemente el orar porque sientes el abrazo de un padre bueno, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son esto que para los otros son locuras, que no te entienden, y tú simplemente, como decíamos en la clase pasada, respuestas sencillas para preguntas complejas. Dale la oportunidad a Dios, ¿cierto? No es como que, ay, sí, no es que tú tienes que convertirte, tú tienes que aceptarlo, no, ven acá, dale la oportunidad a Dios. Me gustó algo que decía Joaquín el domingo, que Joaquín hablaba y decía, Jesús vino a recordarnos quién éramos nosotros, a recordarnos nuestra naturaleza. Nosotros teníamos una identidad en el jardín del Edén que se nos perdió, ¿verdad? Y Jesús simplemente vino a recordarnos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, a veces es necesario recordar eso, que no importa lo que hayas hecho ayer, ahorita, antes de ayer, lo que vas a hacer mañana, tú eres un hijo de Dios y Dios te ama y Dios no te va a quitar el apellido. Simplemente disfrútalo, estar con Él. Entonces dice, la Biblia la pueden entender todos los que no son creyentes, ojo con esto, que la lean con sinceridad en busca de salvación. Y todos los creyentes que la lean buscando ayuda de Dios para entenderla. Mira, si tú, como te decía, si tú llegas a leer la palabra de Dios, sabiendo y reconociendo desde el principio, Señor, tú me vas a hablar acá en tu palabra. Pero como les decía ahorita al comienzo, ¿no? No hay que inflazo. Ay, para ver, hable ahí lo que sea, no. O sea, miren, yo en las mañanas acostumbro como a leer, ¿qué es lo que estoy leyendo ahora? Efesios. Y cuando me acuerdo mucho cuando estaba leyendo Gálatas, porque yo esta mañana tenía algo difícil y yo decía como que, yo leo la Biblia después de bañarme, después de desayunar. O sea, ya yo leo la Biblia cuando ya yo estoy por salir, o sea, me siento un ratico y cojo y me pongo a leer. Y recuerdo que ese día yo sabía que iba a ser un día difícil y yo le dije al Señor como que, Padre, necesito que tu palabra me refresque, ¿no? Y me acuerdo que el Gálatas es una carta bastante exegética, o sea, tiene un lenguaje fuerte. Y recuerdo que hubo algo que yo leí simplemente en Gálatas, creo que es Gálatas 2, Gálatas 2:20, sí, que dice, espérate, esos versículos, Dios mío, tantos versículos en la mente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo me acuerdo, nada más para decirles esto, cuando yo leí esta parte en la mañana, incluso en otra versión,
algo que vino a mi corazón enseguida fue como que, primero, Dios me ama. Y cuando yo recordé simplemente, así como me lo dijo el loco aquella vez que yo yo el día que di el mensaje en la iglesia, que les eché cuento que iba yo ese domingo a coger el bus y un loco y un borracho me dijo, Cristo te ama. Y así como ese mismo día yo lo necesitaba escuchar, ese día también yo necesitaba escuchar que Dios me amaba. Y ese día me fui con una seguridad así, más ni más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta cualidad moral y espiritual es necesaria para que nosotros podamos entender mejor la Biblia. Y bueno, ahora cuando venimos hablando de la claridad, ¿no? ¿Y qué es la claridad? Vamos a ver qué es la claridad. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas puedan entenderla todos los que la leen buscando ayuda de Dios y estén dispuestos a seguirla. Resulta que hay una pareja de pelados, ¿sí? Jovencitos, de youth, yo qué sé, más jóvenes. Yo soy joven, pero ajá, digamos que estos que están en preadolescencia o adolescentes. Y son una pareja, novios, no sé qué, y están luchando por no acostarse. ¿Sí? Un ejemplo, voy a poner un ejemplo con esto, hablando de la claridad. Mira, y si yo voy a la Biblia y quiero fortalecer esa área de mi vida porque me está costando y estoy siendo muy tentado con mi novia o con la muchacha con su novio y están siendo muy tentados. Oye, yo tengo que ir a la Biblia a ver que la Biblia que me habla de esto. Y la Biblia es simplemente un ejemplo así. La Biblia dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ahora, entonces eso quiere decir, termino con mi novia. O sea, ahí es donde viene la otra parte de poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Con su palabra. No, simplemente que controles tus impulsos, que no te dejes llevar, que seas sabio, que no busques estar tanto tiempo solo. ¿Sí me entiendes? Buscar estrategias que te sirvan, pero ya la Biblia te está dando una directriz. Cogí un tema complejo o les dije un tema complejo como para que se den cuenta de esto. Es como si yo también le pidiera al Señor, ay Señor, dame ese negocio que tanto te estoy pidiendo y toca el narco a la puerta de tu casa. Ay no, venga, es que yo le voy a dar plata para que engrandezca el negocio. Ay Señor, ¿usted de dónde viene? No, eso es mi tío que tiene plata y tal. Negocio de dudosa procedencia. Entonces, ahí es donde tú tienes que decir, ven acá, vamos a la palabra de Dios. O sea, ¿qué es verdaderamente lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ¿no? Y que si verdaderamente esto viene de parte de Dios. Entonces, en estas cosas, cuando nosotros tenemos que ver que la Biblia es clara, y que la Biblia es clara en cosas como estas, ¿no? Como que no hagas esto, no hagas esto, y ahí es cuando nosotros vamos a encontrar también esta claridad que la Biblia nos da, ¿no? Que no hagamos tales cosas, y también como por ejemplo, los papás que siempre se emocionan con Efesios, ¿no? Que el hijo obedezca a sus padres, que tal, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero se les olvida el versículo a los que son papás, ¿no? Que dice, padres, no traigáis a ira a tus hijos. O sea, también controla tu lenguaje, controla tus expresiones, y habla con amor, ¿no? Aunque sea tu hijo, a veces que te saque la piedra no quiere decir que le tienes que responder algo, que tú no sirves, que tú no eres, o sea, la Biblia nos da guías para todo esto. Entonces, cuando la Biblia habla de claridad, habla de eso, que la Biblia tiene claridad para los temas fundamentales de la vida. ¿Y por qué algunos entienden la Biblia mal? Aquí sí, me gustaría que alguien, de pronto, ahí de rapidez, alguien me ayude con responder a concepto personal. ¿Por qué algunos entienden la Biblia mal? No sé, ¿quién está por ahí que nos pueda dar una respuesta rápida? A ver. Ronald, una respuesta rápida. ¿Por qué algunos entienden la Biblia mal? Estaba que hablaba ahorita, ¿viste? Y era respecto a esto. Lo que pasa es que no sé qué tan corto sea. De verdad. Es que me pasó algo curioso esta semana. Y tiene que ver con esto y nace una pregunta. ¿Por qué si estamos leyendo el mismo versículo, estamos leyendo la misma Biblia, creo que debemos entender lo mismo
otra persona tergiversa, o para mí es diferente la interpretación que él tiene. Yo creo que debemos de tener un precedente, como me decía Joaquín, lo que tú quieras encontrar en la Biblia lo vas a hallar. Si quieres encontrar amor, vas a encontrar amor. Si vas a hallar la Biblia, encontrar rabia, lo vas a hacer, ahí lo vas a encontrar. Hace 2 días hay un pastor que se llama Pastor Santiago, el líder y así se llama, ojo que no es broma, líder de los Rabacucos de República Dominicana. Ah, Se yo llama sé cuál es. Santiago. Ah, los rabacucos, Santiago. sí. El man me contestó hoy en la mañana algo que yo le escribí, porque el tipo a la gobernadora de Dominicana o de Puerto Rico, no sé exactamente, le dijo que era, ni te imaginas, bruja, hechicera, mago, no sé qué. O sea, se dedica a señalar y a decir improperios de las demás personas. Y cuando yo le refuté, no le refuté el tema, le dije que por qué hacía eso, me mandó un versículo. Y en el versículo, honestamente, no dice por ningún lado que tienes que llevar a decirle a tu prójimo que es ninguna hechicera. Entonces, Okay. es eso. Para mí, como yo encuentro y quiero encontrar amor en la Biblia, yo lo voy a hallar. Él está dedicado al juicio o a su ley o a no sé qué, es lo que él va a hallar. Entonces creo que debe haber una base, un precedente para poder nosotros empezar a interpretar la Biblia. Gracias, Ronald. Es importante esto que Ronald acaba de decir porque es cierto, o sea, lo que tú busques tú lo vas a hallar. Entonces, la pregunta es como que, ¿por qué algunos entienden la Biblia mal? Sencillamente porque Ronald nos dio la respuesta, ¿no? Porque la están utilizando para lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, les decía la clase pasada el ejemplo de los testigos de Jehová. Ellos tienen una Biblia acomodada a su doctrina. Los versículos son bastante acomodados a lo que ellos predican, ¿no? Entonces, es por esto que algunos leen la Biblia mal. Entonces, vamos a ver aquí, esto me gusta, porque resulta que vamos a hablar de 2 términos que relativamente son 2 materias más que veremos mucho más adelante, pero a mí me gustan mucho estos términos. Dice, nos hablan de los principios de la interpretación bíblica. Entonces ya aquí entramos a esto. Y no quedarnos simplemente, acuérdense de algo. Nosotros cuando leemos un versículo, simplemente, y si lo leemos, la Biblia tiene varios lenguajes, ¿no? Tiene un lenguaje literal, tiene un lenguaje poético, tiene un lenguaje profético, sí, tiene varios lenguajes. Entonces, dependiendo de dónde esté el escrito que yo estoy leyendo, ya ese es un tipo de literatura, ¿no? Es literatura profética, literatura poética, literatura profética, etcétera. Entonces, ya ahí me tengo que pausar y ver en qué tipo de literatura estoy primero. Después que ya yo sé en qué tipo de literatura estoy, es estudiar el contexto de eso. Claro, cuando un versículo se vuelve como que bastante recurrente, o yo qué sé, o que yo siento que Dios me quiere decir algo, yo empiezo a buscar todos estos factores de las cosas y mire, te digo una cosa, busca tu versículo preferido y eso se los dejo de tarea y de pronto me lo pueden compartir el domingo que me vean o el martes de la próxima semana. Busquen su versículo preferido de la Biblia y entonces háganle exégesis y ahora ya les voy a explicar qué es exégesis. Entonces, o hagan esto, búsquenle qué tipo de literatura es, búsquenle el contexto histórico, a quién iba dirigido, quién lo escribió, por qué lo escribió. Entonces, cuando tú entiendes todo eso, incluso yo creo que vas a encontrar muchísima más revelación de la que ya tenía de esa palabra que Dios te había dado. Ahora, hablando de esto, existen diferentes principios de interpretación, ¿no? Y la interpretación es una palabra que va asociada a la claridad, porque dependiendo cómo yo interprete, voy a ver el versículo con más claridad. Mira lo que acaba de decir Ronald, ¿no? Que esta persona cogió un versículo que ni tiene nada que ver con eso. Me dio risa porque, no sé, les voy a comentar esto. Tuvimos un evento el miércoles de la semana pasada y fue muy polémico, ¿no? Despertó muchas críticas y muchas cosas. Incluso en las redes sociales escribieron mucho y me detuve a leer los comentarios. Y créanme que yo tenía una respuesta para cada comentario. Era ilógico que no la tuviera, ¿no?
pero yo tenía una respuesta para cada comentario. Y le respondí a una persona nada más. Y después cuando le iba a responder a la segunda persona, empecé a decir, ¿yo por qué le voy a responder? Hace unos años yo estaba en la posición que estaba esa persona. Sencillamente, después la gracia de Dios abrió mi corazón y mi vista y mi entendimiento, y la religiosidad es algo con lo que yo no te digo que yo no soy religioso. Yo soy religioso para algunas cosas y Dios está tratando con esas cosas en mi vida, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos que tener esa interpretación. Y por eso les digo, es importante que nosotros conozcamos muy ameno estas cositas de trasfondo de los versículos que son importantes para nuestra vida. Yo, el ejemplo, uno de los versículos preferidos y que fue para mí sustento en mi vida cristiana en estos 13, 14 años ya casi que yo tengo, es el que está en segunda carta a los Corintios, que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira, para mí ese versículo es como que, Jader, confía. Jader, no te rinda. Jader, no mires tus errores. Mírame a mí. No mires tu pasado, mírame a mí. O sea, yo siempre entonces, cuando empecé a estudiar el trasfondo de ese versículo, yo me enteraba como que, ok, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y sabes, cuando tú empiezas a leer ahí para atrás, viene un Pablo hablándole a una iglesia por segunda vez en una segunda carta, viene un Pablo diciendo como que, oigan, o sea, vienen con problemas, sí. Imagínate, Dios me lo tuvo que, este versículo, yo me enamoré de este versículo, yo tengo, ¿qué? 14, 13 años, no sé, podía tener 2, 3 años de haberme convertido. Y entonces Dios me da este versículo y yo lo cojo como una bandera para mi vida. Y yo aquí estoy con miles de errores y con miles de fallas y todo lo que tú quieras. Pero yo entendí a través de ese versículo que la gracia de Dios no me cuestiona, que la gracia de Dios me fortalece para que yo pueda salir de mis errores. Entonces, cuando yo empiezo a conocer el trasfondo de muchas cosas, cuando yo empiezo a hacerle interpretar lo que está en la palabra de Dios, mira, creo que crezco más. Vamos a leer entonces la palabra hermenéutica. Ay, bacano, esto sí me emociona. La palabra hermenéutica, de la palabra griega hermeneu, interpretar, es el término más técnico para este campo de estudio. La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación, especialmente interpretación de la Biblia. Hay hermenéutica matemática, hay hermenéutica para lo que tú quieras, pero esta es hermenéutica bíblica. Ahora, otro término es la exégesis. Y la exégesis es la interpretación objetiva del significado de un texto, es decir, su explicación literal e investigativa. Ojo, como está escrito literalmente, pero también lo que les decía, qué quiere decir en el contexto, aunque algunos contextos también en filosofía, historia o religiosa, como ocurre en la exégesis de la Biblia. Ahora vamos más adelantico, espérense ahí. Exégesis y hermenéutica, o sea, las dos cosas, son diferentes, ¿no? La exégesis y la hermenéutica tienen ambas que ver con la interpretación. Mira, yo siempre les hablo de ellos porque, esas personas, ellos se llaman Robert Barriger y Taylor Barriger, ellos tienen el podcast Haciendo Iglesia Podcast, váyanse a Spotify, a YouTube, donde ustedes lo quieran ver, pero miren, yo les digo una cosa, desde que yo empecé a escucharlos a ellos, yo empecé a entender muchas cosas, ellos explican muy bien, el señor Robert, el pastor Robert tiene un conocimiento, de eso. Entonces yo crezco mucho cuando escucho, porque una de las palabras preferidas de él cuando está haciendo el podcast y está explicando algo, dice, vamos a hacer exégesis. Claro, cuando él dice vamos a hacer exégesis, yo me emociono porque yo digo, claro, ya me va a explicar los contextos, ya me va a explicar esto. Entonces hay gente, incluso, que tú puedes ver que se paran y dicen, ay, es que yo creo que este versículo está diciendo esta cosa. Ah, sí, bonito, estás muy romántico, pero esa es tu interpretación. Y de pronto lo que decía Ronald, el versículo no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, aunque se oiga bonito y para ti signifique eso. Cuando hacemos exégesis, sí que verdaderamente entendemos el contexto de las cosas.
Entonces, la exégesis gira siempre en torno de un texto del cual se busca extraer la verdad más objetiva, o sea, el sentido más complejo, científico y explicativo. Por otro lado, la hermenéutica es la ciencia de interpretación de los textos, es decir, la disciplina que se ocupa de los estudios sistemáticos de la traducción, la explicación y el entendimiento de los textos escritos, especialmente los antiguos. Entonces, tenemos dos herramientas. Hoy no voy a profundizar esto porque se los digo, pueden investigar más de estos temas. ¿Por qué? Porque son métodos de interpretación bíblica que nosotros podemos aplicar cuando tengamos dudas respecto a un versículo. Me gustaría que mañana mis estudiantes me dijeran, oye, imagínate que me puse a hacer la exégesis a mi versículo preferido. Imagínate todo lo que, claro, ya tú le estás haciendo exégesis, le estás metiendo filosofía, le estás metiendo historia, le estás metiendo contexto, vas a crecer, vas a crecer. Y ¿tiene algún papel para los eruditos bíblicos o los que tienen conocimiento especializado del hebreo, del griego? ¿Tiene algún papel para los eruditos que tienen algún conocimiento especializado? O sea, ¿qué hacemos nosotros con lo que sabemos? ¿Qué papel juegan los eruditos? Ahorita Harold decía algo importante. Yo no sé quiénes son los eruditos. Bueno, los eruditos, dícese un erudito, alguien que tiene un conocimiento profundo en una ciencia, ¿no? Explícitamente, pues hablemos aquí en la Biblia. Yo no puedo nombrarme erudito. Yo para ser un erudito tengo que estudiar una universidad, a Yale, yo qué sé, o incluso irme a estudiar un máster, qué sé yo, a Hilson, allá a Australia, y aún así no sería erudito. Erudito serían mis profesores, qué sé yo, pero un erudito es una persona que ha dedicado su vida, ¿no?, a estudiar temas complejos. Entonces, cuando ya entendemos quién es un erudito, les decía, el tipo que hizo Evidencias que exigen un veredicto, que es un libro que se les he mencionado muchas veces, el tipo cuando empezó a hacer esta investigación, el tipo era ateo y empezó a hacer una investigación que dijo, yo voy a destrozar el cristianismo porque voy a demostrar con historia que el cristianismo es una mentira. Terminó haciendo un libro afirmando la existencia de Jesucristo con historia, ciencia y todo lo que tú quieras. Entonces, el conocimiento bíblico simplemente lo que te puede dar es herramientas, pero la palabra viva y eficaz es la que tú dejas que penetre tu corazón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pueden enseñar la Biblia con claridad y comunicar su contenido a otros, cumpliendo así el oficio de maestro mencionados en el Nuevo Testamento. Entonces, un erudito que en su corazón, digamos, no le ha dado la oportunidad a Dios, es de esos eruditos que, como dice primera carta de los Corintios capítulo 13, ¿no?, que es como el metal que resuena. Pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque está vacío por dentro. Tiene mucho conocimiento, pero está vacío por dentro. Entonces, estos maestros de lo que hablan aquí son personas que se dedicaron a estudiar la Biblia y pueden explicar la Biblia con una profundidad más. Hay una persona que yo escucho bastante también, se llama el doctor Miguel Núñez. Mira, el tipo es médico, especialista en no sé qué cosa, doctor en divinidad, teólogo en no sé qué. Carajo, ese tipo tiene más títulos que el Real Madrid, que el Barça, que todos los equipos. Entonces, ese tipo tiene muchos títulos, pero cuando tú le escuchas hablar de la Biblia, Dios mío, ese señor habla con un amor, ese señor habla con Dios. Entonces, yo que cuando escucho a ese señor, yo crezco porque el tipo está hablando con un corazón restaurado y con un corazón y con un conocimiento tan vasto que a veces el tipo cuando le hacen preguntas, él se queda como que, a ver cómo hago para explicártelo de la mejor manera. Entonces, esos son esos eruditos que nosotros necesitamos en este tiempo. Alguien que yo también considero un erudito, y lo pueden buscar también en YouTube y en las plataformas de podcast, es Yesaya, que con el podcast del Armadillo. Imagínense si los profesores míos de Hilson dicen como que, ay, hay un tipo que tiene el Armadillo. El Armadillo es el podcast, es muy bueno.
y es un podcast que también nos ayuda a crecer en conocimiento. Entonces, este tipo de eruditos, ¿no? Que tienen bastante conocimiento, alguien que también sabe full, Esteban Grassman, son tipos que tienen bastante conocimiento y que uno verdaderamente se enriquece cuando escucha a esta gente. Otra cosa que explorar nuevas esferas de comprensión de la enseñanza de la Biblia, eso también lo pueden hacer pues este tipo de personas, ¿no? Pues tienen tantas cosas de conocimiento. Pueden defender las enseñanzas de la Biblia. Ya nos enfocamos en los eruditos bíblicos, ¿no? Los buenos. Defender la enseñanza de la Biblia contra los ataques de aparte de otros eruditos, o mira, de otros eruditos o de que tiene educación técnica especializada en el papel de enseñar la palabra de Dios. O sea, yo siempre lo he dicho y les doy este mensaje y les doy esta reflexión. Nunca utilicen la Biblia para pelear. Una de las razones por las que me detuve a no responderle más mensajes a nadie fue por eso, porque, o sea, la Biblia no es para pelear. O sea, la Biblia es simplemente para que nosotros conozcamos a Dios y para que nos acerquemos a Dios. No podemos coger la Biblia para debatir. Sí, tú tienes diferencias conmigo, sí, imagínate. O sea, somos, como dice Yesaya, somos un árbol. El evangelio la iglesia es un árbol y tiene muchas hojas. Las hojas son los metodistas, son los arminianos, son los católicos, son los metodistas, ya los dije, son los evangélicos, los pentecostales, los asambleístas, o sea, muchos, ¿no? Y entonces, si yo me pongo a discutir, es que mira, es que tú no haces las cosas como, hey, somos la iglesia, ¿sí? Somos la iglesia. Muchas hojas, muchas maneras de hacerlo, somos la iglesia. No tengo que entrar a discutir cómo lo haces tú, cómo lo haces tú. Dios me llamó aquí y me limitaré a hacer lo que Dios me llamó. Y por último, pueden suplementar el estudio de la Biblia para beneficio de la iglesia. Los eruditos bíblicos a menudo tienen la educación que los capacita para relacionar las enseñanzas de la Biblia con la rica historia de la iglesia, la interpretación de la Biblia más precisa y su significado más vivido con mayor conocimiento en el de los idiomas y las culturas como fue. O sea, siempre tratamos de buscar traer aquel acontecimiento, aquella historia y qué más le podemos sacar fruto para este tiempo. Entonces, conclusiones. Dependiendo del erudito, tú le puedes dar cátedra, ¿no? Si tenemos un erudito que sencillamente ha cerrado su corazón al conocimiento, dice la Biblia, vana es tu predicación, cuando tu predicación se sale de lo que ya Jesús estableció. Y Pablo lo dijo, ¿no? Vana es la predicación si estás predicando afuera de lo que es el evangelio verdadero. Y nosotros simplemente, me gusta Salvation hacemos las cosas de manera diferente, sin salirnos de qué es el evangelio. ¿Sí? Hacemos el evangelio de manera diferente. Bienaventurados por esta casa, que no encontramos condenación, sino que encontramos una casa que nos muestra el amor de un padre bueno, de un padre amoroso, de un padre que se goza con nosotros, ¿no? Y que como le digo yo a la gente, somos la iglesia a la que la gente nunca iría a la iglesia, pero nosotros somos esa iglesia para esa gente que nunca iría a una iglesia. Y qué bonito tener estos espacios para que nosotros, los que están aquí hoy, y de pronto los que van a ver el video después, puedan entender algo. Fuimos llamados a hacer las cosas diferentes, pero con el fundamento de la Biblia. Nunca aquí hacemos nada por fuera de la Biblia. ¿Tú qué crees que el evento que hicimos, Joaquín Carratico me preguntaba, Yeye, dime qué tienes que decirme si yo estoy por fuera de algo? Le decía, Joaco, fácil, mira lo que dice la Biblia. A los judíos me dice judíos para alcanzar a los judíos. A los gentiles me dice gentiles para alcanzar a los gentiles. Entonces era como que afirmando también porque, digamos, o sea, yo tengo un conocimiento y no simplemente ir para el college, no, o sea, trato de fortalecer las cosas y ustedes cuando me preguntan algo por fuera siempre les estoy dando una respuesta, siempre, porque queremos crecer como comunidad. Y qué bonito ustedes que están aquí hoy, esta noche para hacer que nuestra comunidad siga creciendo y hacer que nosotros podamos seguir preparándonos, ¿cierto? Y poder tener unos tiempos en los que nosotros podamos crecer como iglesia
y crecer como iglesia y poder nosotros brindarles también a unas personas nuevas que lleguen un corazón no de juicio, sino un corazón de gracia, de amor, un corazón de aceptación. Pero qué bacano hacerlo bajo todos estos fundamentos de la palabra, ¿verdad? Sin salirnos de la palabra. Y creo que para terminar es esto. Mañana más tarde, yo aquí estoy frente a muchos eruditos, ¿no? Porque han tomado su tiempo para aprender, han tomado su tiempo para crecer, han tomado su tiempo para decirle, Señor, sabes que me voy a seguir preparando y voy a seguir aprendiendo, porque mañana más tarde de pronto me pueden hacer preguntas que no voy a hacer responder, pero yo creo que incluso aquí muchos me han dicho, hey, mira, yo he aprendido cosas aquí en el college que casualmente me hicieron esta pregunta y ya tenía la respuesta porque tú lo mencionaste. Entonces, bacano un tiempo como este, porque nos ayuda a crecer como comunidad, nos ayuda a crecer como personas. Y como les decía, ya para finalizar, les dejo el reto. Busquen su versículo favorito o su versículo promesa y sométalo en exégesis. Y hagan el estudio de exégesis y desen cuenta de todo lo que Dios les puede incluso profundizar más y más de su palabra. Bueno, gente, hoy nos pasamos un poquitico, pero creo que fue necesario, entonces, bacano, me gustó.